España, querido Francisco. Muy buenos días aquí a todos nuestros queridos hermanos. Como les había anunciado acerca del esoterismo cristiano, pues estaba pendiente, está ofrecido el tema, magnífico tema, por cierto, acerca de Santiago el Mayor, conocido como el Hijo del Trueno, a quien se le considera como parte o eje fundamental de lo que sería el esoterismo cristiano. Francisco, bienvenido, estás en tu casa, el espacio y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, querido Carlos. Bueno, la conferencia finalmente se va a titular Aspectos del esoterismo cristiano, Santiago el Mayor y Juan Evangelista, hijos del trueno. Porque en un primer momento esta charla iba a estar dedicada, como ya comenté, ¿no?, a hablar de las figuras de Santiago el Mayor y posteriormente de su hermano Juan Evangelista, ¿no?, los cuales recibieron el propio nombre del propio Jesús, el sobrenombre de hijos del trueno. Pero enseguida comprendí que no podía hacerlo sin hablar previamente sobre el esoterismo cristiano, ya que tanto Santiago como Juan son dos de sus más insignes representantes, como todos sabemos. Para empezar, diremos que el cristianismo de los 3 primeros siglos era totalmente iniciático y esotérico. No estaba constituido en una religión ni en un exoterismo, como ahora. Lo poco que se sabe de aquel cristianismo primigenio es que se trataba de una tradición muy cerrada y rigurosa en cuanto a la admisión de sus miembros, ¿no? De ahí que estuviera más próxima a ciertas corrientes gnósticas, como los sofitas o los valentinianos, que a una religión en el sentido convencional del término. La Iglesia cristiana primitiva tenía sus obispos, pero estos no impartían una enseñanza religiosa, sino iniciática y esotérica. Los sacramentos tenían ese carácter iniciático, que se perdió debido a la adaptación que tuvo que hacer el cristianismo cuando, obligado por las circunstancias cíclicas, pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Los 7 grados en que se dividen los sacramentos actuales, ¿no?, exotéricos, constituían en ese tiempo esa escala iniciática que vemos en otras tradiciones mistéricas de la antigüedad. Cuando el Concilio I de Nicea, allá por el siglo IV, confirmó esa adaptación del esoterismo al exoterismo, comenzó la era de las formulaciones dogmáticas, destinadas a constituir una presentación puramente exotérica o religiosa de la doctrina cristiana, ¿no?, que hasta ese momento era totalmente iniciática, como decimos, ¿no? Naturalmente estamos hablando de la Iglesia de Roma, la Iglesia latina. Otra cosa es el cristianismo ortodoxo y las corrientes emanadas de este que aún perviven en ciertos lugares de Grecia y de Oriente, como el esicasmo, que conservan todavía ritos específicamente iniciáticos. René Guénon, el más insigne esoterista del siglo XX, el más importante esoterista del siglo XX, en su estudio Cristianismo e Iniciación, aborda esta cuestión afirmando que los ritos y la doctrina cristiana tenían en efecto ese carácter esencialmente esotérico y en consecuencia iniciático, y añade lo siguiente, René Guénon. Leo textualmente. Para que esto haya sido posible, es necesario que la Iglesia cristiana, en los primeros tiempos, se constituyera en una organización cerrada o reservada, en la cual no todos eran admitidos indistintamente, sino solo los que poseían las cualificaciones necesarias para recibir válidamente la iniciación bajo la forma que se puede llamar crística, y se podrían sin duda encontrar aún muchos indicios que muestran que fue efectivamente así, aunque sean generalmente comprendidos en nuestra época, y que, debido a la tendencia moderna a negar el esoterismo, se busca a menudo, de una manera más o menos consciente, desviarlos de su verdadero significado. Hasta aquí lo dicho por Guénon, ¿no? Pero, ¿quiere esto decir que esa vertiente esotérica e iniciática desapareció por completo? De ser así, no habría existido ningún esoterismo cristiano en la Edad Media y, sin embargo, no fue así, pues se mantuvo vivo lo más importante, que eran los evangelios, y la interpretación no exclusivamente religiosa que hicieron de ellos varios padres de la Iglesia,
tanto de la Iglesia latina como de la Iglesia ortodoxa, muchos de los cuales bebieron de la obra de Dionisio Areopagita, un platónico cristiano que vivió en la misma época de Proclo, en el siglo VI, uno de los últimos que dirigieron, Proclo, la Academia Platónica de Atenas después de cerca de 1000 años de existencia, pues fue fundada por el propio Platón. Dionisio Areopagita fue muy importante, pues adaptó la cosmogonía y la metafísica platónica, interpretada por Proclo, por su maestro Proclo, a la espiritualidad cristiana, o sea, que fue un puente que aproximó el pensamiento platónico y el pensamiento cristiano, conjugándolos, y de ahí nacieron 3 obras fundamentales: los nombres divinos, la jerarquía celeste y teología mística. Sin Dionisio Areopagita, al que no hay que confundir con el obispo de Atenas del mismo nombre, que vivió en la misma época aproximadamente, hubiera sido muy difícil que surgiera un Miguel Celos, un escoto Erígena, en el siglo XI, o la escuela de Chartres y la de Oxford, que alumbraron a los más importantes filósofos platónicos cristianos de los siglos XII y XIII. Por otro lado, tenemos la existencia de las diversas organizaciones que en lo fundamental eran depositarias del espíritu de aquel cristianismo primitivo, caso de la Orden del Temple, y otras órdenes de caballería que también recibieron la influencia de corrientes sapienciales diferentes al cristianismo, pero que guardaban con él ciertos elementos doctrinales análogos y que se integraron perfectamente en la simbólica cristiana. Caso del simbolismo del Grial y sus leyendas y mitos del rey Arturo, ¿no?, y de los caballeros de la Tabla Redonda, como todos sabemos, ¿no?, y que provenían de la tradición celta. La búsqueda del Grial era la búsqueda del conocimiento, de la gnosis, de la que esa copa, de la copa del Grial, es un símbolo. Por ello, la búsqueda del Grial fue, y sigue siendo, uno de los ejes sobre los que pivota el esoterismo cristiano, y la que dio sentido a todas esas órdenes de caballería cristiana, espiritual, ¿no? Precisamente a dichas órdenes no fue ajeno el surgimiento de la Massinie del Santo Grial, y que algunos autores han visto como uno de los orígenes de la masonería. De hecho, la palabra Massinie quiere decir casa, logia, mansión. Ella tenía la función de acoger en su seno a todos aquellos que buscaban ese conocimiento. Los orígenes de la Massinie se sitúan al comienzo del siglo XIV y cada casa logia, podríamos decir, estaba conformada por 26 miembros, cifra que se corresponde con la suma de los números que componen el tetagrama o tetragramatón del nombre divino, lo cual es un dato a tener en cuenta para lo que diremos posteriormente, ¿no? Pues nos indica que la Massinie recogió asimismo una simbólica directamente vinculada con el esoterismo judío, el cual se conjugaría también, más tarde, con el hermetismo, dando lugar a la cábala cristiana. Y hablando del hermetismo, no hemos de olvidar que hubo una alquimia cristiana, sustentada precisamente en las analogías y las correspondencias entre la vida y pasión de Cristo y los procesos de transmutación alquímica. La alquimia era la gran obra por medio de la cual el ser humano se liberaba de de los metales impuros, símbolos de los estados inferiores, para acceder a sus estados superiores, simbolizados por el oro y las luminarias celestes. Como estamos viendo, en el mantenimiento de ese esoterismo cristiano fue muy importante el aporte de la tradición hermética con sus ciencias y artes de la cosmogonía, como es el caso de la alquimia, como hemos dicho, pero también de la astrología y astronomía y las artes liberales en general. En este ambiente esotérico de finales del siglo XIII y principios del XIV, nacieron los Fieles de Amor, una organización hermético-cristiana vinculada con la Orden del Temple, era una orden terciaria del Temple, y a la que pertenecieron Dante, Boccaccio, Petrarca, Cavalcanti, Guido de Pistoia y un largo etcétera. Los Fieles de Amor estaban además muy vinculados con la Orden Rosacruz, nacida también en esa misma época y que pervivió como tal organización hasta el siglo XVII.
cuya influencia fue decisiva además en la creación de la masonería especulativa o la masonería moderna en el siglo XVIII, y que en algunos de sus altos grados de la masonería, sobre todo la masonería escocesa, conserva la herencia de ese hermetismo cristiano y de la caballería espiritual. Habría que mencionar también al maestro Eckhart y sus discípulos Tauler y Suso, y por supuesto al cardenal Nicolás de Cusa, conocedor de las obras de Platón, Dionisio de Areopagita y Hermes Trismegisto. Ya en pleno Renacimiento destaca la figura de Marsilo Ficino y de todos los neoplatónicos de la Academia de Florencia, de la Academia Platónica de Florencia, algunos de los cuales, como Pico de la Mirandola, fueron, junto a Juan Reuchlin, fundamentales para la creación de la cábala cristiana. Precisamente, y dicho a título de curiosidad, uno de esos cabalistas cristianos, Guillermo Postel, o Guillán Postel, tenía en gran aprecio el Evangelio apócrifo de Santiago el Mayor, seguramente porque veía en él ciertas claves simbólicas que le ayudaban a entender con más profundidad los misterios de la cábala y del cristianismo. Pero no hemos de olvidar tampoco los diferentes oficios artesanales, como los Freemasons, los albañiles libres, los antecesores de la masonería actual, los cuales estaban agrupados en gremios y cofradías que llevaban a todas partes el arte real de la construcción, que tantos puntos en común tienen con la alquimia. Muy próximo a los masones operativos se encontraban el compañerazgo, también constructores como ellos, pero que agrupaban a todos los demás oficios, al resto de los oficios con sus secretos iniciáticos, o sea, que formaban parte del esoterismo cristiano al nivel que éste fuese. Señalemos en este sentido que el compañerazgo se dividía en 3 grandes ritos, cada uno de los cuales estaban bajo el patrocinio de un personaje en concreto. Salomón, cuyos ritos tenían mucho en común con la masonería, el maestro Jacques, figura que evoca la de Santiago el Mayor y también relacionado con los constructores, y el padre Subís, relacionado con los carpinteros. La función de Santiago el Mayor estaba relacionada con los misterios de la cosmogonía, a los que pertenecía también el hermetismo y, por supuesto, la alquimia, como hemos dicho anteriormente. Y el hecho concreto de que su nombre estuviera especialmente vinculado al Maître Jacques, maestro Jacques, lo hacía también muy próximo a la masonería, cuyos 2 patrones no son otros que Juan el Bautista y Juan Evangelista. Muchas de esas cofradías de constructores y artesanos viajaban por toda la geografía europea. Ellos formaban parte de lo que podríamos llamar, de lo que se llamaba en ese momento, los nobles viajeros, que eran como se autodenominaban precisamente los que se iniciaban y se inician en los misterios de la vida, del cosmos y de la metafísica, tras ligarse a una tradición que les guía por los senderos de la sabiduría, sabiendo que su destino va unido a la voluntad de ser, sin necesidad de ir a buscarlo en ninguna otra parte que no sea en el centro de sí mismos. Regnum Dei intra vos est. El reino de Dios está dentro de vosotros. A este respecto tomamos como propias las siguientes palabras de Federico González, escritas en el capítulo 1 de Hermetismo y Masonería, y en él nos habla de la vida y andanza de los hermetistas. Dice Federico González: casi todos grandes viajeros, cuyas aventuras en busca de la ciudad del cielo y su reflejo en la tierra, y las múltiples peripecias de su camino, constituyen las historias más ricas y extraordinarias a los que los contemporáneos puedan tener acceso, dada la extravagancia y la inagotable creatividad y gala intelectual de que hacen alarde, sin contar la genialidad explícita de los medios de que se valen y el caudal de desarrollo de posibilidades, que abarca todos los campos de la ciencia y el arte para desembocar siempre en el conocimiento. Hasta aquí la cita de Federico González. El esoterismo cristiano, bendecido desde su origen por los misterios cósmicos, ontológicos y metafísicos contenidos en el corazón de Cristo, no desapareció con su conversión al exoterismo, como estamos viendo, sino que por razones también de tipo cíclico, pero diferentes, acogería en su seno la gran herencia espiritual de Occidente, lo cual no es cualquier cosa, desde luego, y nos permite entender por qué son tan abundantes en su doctrina símbolos análogos precisamente al corazón.
Por ejemplo, el arca, la nave, la copa, la caverna, donde nació por el propio Cristo, que creció en sabiduría, estatura y gracia, como dice San Lucas en su Evangelio. Quien haya estudiado con atención la historia del esoterismo cristiano, con sus múltiples ramificaciones y corrientes, incluso sus claroscuros, que también los hubo, sabrá que este mismo versículo de San Lucas, dedicado a Cristo, es aplicable también a dicho esoterismo, donde el hermetismo ha desempeñado un papel vivificador en momentos claves de su historia. Jesús era un rabí, un maestro espiritual de Israel que conocía perfectamente la tradición de sus antepasados. No en vano, él descendía directamente de la casa real de Judá, a la que pertenecieron los reyes más sabios de Israel como David y Salomón. En el Evangelio de Juan, el propio Jesús afirma: yo soy de la raíz y el retoño de David. Además, y según sus propias palabras, él no vino a abolir, sino a cumplir la ley de Moisés, o sea, a consumarla. Otra cuestión es que ese cumplimiento, por parte de Jesús, fuera reconocido por los representantes de la autoridad religiosa judía. Es evidente que no lo reconocieron, como todos sabemos. Pero ¿por qué no lo reconocieron? Nosotros pensamos que no lo hicieron precisamente porque esa autoridad religiosa estaba pegada al cumplimiento de la ley exotérica, que no llegaba a comprender en toda su profundidad, ¿no?, el sentido de esa misma ley, el sentido profundo de esa misma ley, es decir, del conocimiento contenido en ella desde el comienzo de los tiempos. Ese conocimiento fue entregado a los patriarcas de Israel y de esto se fue transmitiendo de generación en generación a los discípulos elegidos, hasta llegar a la cadena de la tradición esotérica, que siglos más tarde, en la Edad Media, se conocería como la Cábala, que significa por igual tradición y recepción de esa tradición. Es evidente que los hombres del Sanedrín, que no reconocieron a Jesús, no pertenecían a esa cadena de tradición esotérica. El episodio del encuentro de Jesús con Nicodemo, narrado no por casualidad en el Evangelio de San Juan, expresa perfectamente lo que estamos diciendo. Nicodemo era un miembro de ese Sanedrín, si bien sentía por Jesús el reconocimiento de su autoridad espiritual. Transcribimos este episodio, que todos conocemos por otro lado, recogido por San Juan. Jesús le contestó a Nicodemo: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y no conoces estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Hasta ahí la cita, ¿no?, de San Juan. Finalmente, Nicodemo comprendió lo que significa nacer de arriba, nacer del Espíritu, pues se convirtió en uno de los discípulos secretos de Jesús y fue quien, junto a José de Arimatea, otro discípulo secreto de Jesús, quienes llevaron el cristianismo a las Islas Británicas, donde encontraron una gran receptividad por parte de los druidas celtas, naciendo así la llamada Iglesia Culdea, es decir, el cristianismo celta, en donde germinaría la leyenda del Grial. Que el cristianismo de los orígenes era totalmente esotérico no impidió, por otro lado, que Jesús, en las enseñanzas que impartía peregrinando por la geografía de Israel, se dirigiera a todo el pueblo. Pero a este le hablaba en parábolas, es decir, utilizando ejemplos sencillos y comprensibles
para que a través de la analogía se pudieran entender su significado espiritual. Podríamos decir que les hablaba mediante el lenguaje simbólico, que revela y vela al mismo tiempo. Revela a quienes están, sin saberlo aún, capacitados para entender el mensaje, pero vela a quienes tienen su corazón endurecido, y esa agua de vida de la palabra no puede penetrarlo. El lenguaje simbólico no necesariamente es complicado. Por ejemplo, ¿quién no entiende al nivel que sea la parábola del grano de mostaza, o del hijo pródigo, o de los talentos, la del trigo y la cizaña, etcétera, etcétera? Sin embargo, en los evangelios se dice que a sus discípulos más directos, o sea, a aquellos que habían comprendido en verdad el sentido profundo de sus enseñanzas, les hablaba sin parábolas, directamente. A veces Jesús utilizaba la técnica del pesher, consistente en leer, esto es interesante, ¿no?, por lo que tiene de contenido, ¿no?, consistente en leer un pasaje de la Escritura en tiempo presente sin importar cuándo fue compuesto, es decir, cuándo fue escrito, ¿no?, utilizándolo para comprender los hechos contemporáneos. Lo importante era que dicho pasaje servía para comprender la realidad del aquí y ahora, yendo así a la raíz de las cosas. Como ejemplo de pesher, citemos el pasaje de los Evangelios, Lucas 4, 16 y siguientes, en donde Jesús lee al profeta Isaías y el contenido de esa lectura lo aplica directamente a sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es evidente que todo esto tiene que ver con la actualización de la idea viva contenida en el símbolo y en el mito, que nos introduce en un tiempo detenido, donde no hay ni pasado ni futuro, sino solo un presente continuo. Por eso, si yo estoy leyendo el Espíritu del Señor está sobre mí, es que realmente está sobre mí. No es un supuesto o algo que puede ser, sino que es, realmente. Para vivir en un estado de esa naturaleza, se necesita un largo periodo de aprendizaje, que es propiamente la iniciación a los misterios, y sobre todo haber recibido una influencia espiritual. Nacer de arriba, que decía antes Nicodemo, que haga esa influencia espiritual que haga, por decirlo de una manera vulgar, trizas las viejas creencias y conceptos del hombre viejo. Expresión que Jesús utilizó en varias ocasiones, como cuando dijo que no se puede echar vino joven en un odre viejo, porque si no se corrompe. Son palabras que indican la idea de regeneración y de nuevo nacimiento. El proceso iniciático se concibe como un paso de las tinieblas a la luz, que es la luz del conocimiento, de la gnosis, palabra que etimológicamente expresa la idea de génesis y por tanto de generación, porque el ser deviene aquello que conoce y se realiza a sí mismo por este conocimiento. Conocer es ser, y en definitiva, uno es lo que conoce. Por otro lado, la palabra conocer y conacer en francés se escribe de la misma manera, ¿no? Connaître. Todos los apóstoles nacieron nuevamente a otro estado espiritual. Desde el punto de vista iniciático, ese cambio de estado va acompañado de un nombre también nuevo. Y en este sentido, ellos recibieron en el momento de su elección un nombre nuevo. Y algunos, como Santiago el Mayor y su hermano Juan, recibieron además el sobrenombre de Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué Jesús les puso este nombre a los dos hijos de Zebedeo? ¿De dónde procede esta expresión y qué quiere decir? Para ello debemos hablar en primer lugar del significado simbólico del trueno, que es como se manifiesta muchas veces la divinidad, la voz de la divinidad. O sea, la palabra, el verbo, que es además inseparable de la luz. De ahí que entre los fenómenos meteorológicos, el rayo siempre anuncia el trueno y su estruendo. Si el trueno es la voz de la divinidad, el relámpago es su palabra escrita en el cielo, según los mitos relatados en el Popol Vuh de los mayas quichés. Todas las tradiciones tienen sus dioses tonantes, atronadores. Los griegos y romanos a Zeus y Júpiter, respectivamente, muchas veces representados con los rayos entre sus manos, cuyo animal más representativo, el águila,
es considerada como el ave portadora del trueno, lo que explicaría por otra parte su asociación con San Juan Evangelista, llamado no por casualidad el águila de Patmos. Entre los celtas el dios del trueno era Taranis, y entre las tradiciones nórdicas Thor, que además porta su martillo Mjolnir, que significa demoledor, en el sentido de moler, de pulverizar a los enemigos de las tinieblas, a los enemigos de las deidades luminosas y uránicas, y por extensión a los enemigos del conocimiento. En realidad estamos hablando de verdaderas teofanías, de manifestaciones de la divinidad. En el caso del judaísmo hay una larga y rica tradición de manifestaciones teofánicas a través del trueno, el rayo y de otras formas sensibles como el fuego y el humo. Tal es el caso del encuentro de Moisés con Dios manifestado a través de la zarza ardiente en el Sinaí, en una tierra santa, como se dice expresamente en el libro del Éxodo, capítulo 3, o también en el capítulo 19, 16-20, llamado precisamente la teofanía, donde leemos lo siguiente: al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió con el trueno. En el mismo fuego divino, descendido del cielo, es el que consume el holocausto en el episodio del profeta Elías en el libro 1 de los Reyes. En la visión del carro, de la Merkabah, del profeta Ezequiel, este también recibe una audición por medio de un fuego esplendoroso. Y dice lo siguiente: mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. En su centro había algo como de metal refulgente en medio del fuego. También en su centro vi figuras semejantes a 4 seres vivientes. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas. Eran como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Hasta aquí la cita. Todos estos pasajes bíblicos se refieren en realidad a la manifestación teofánica de El Shaddai, el Dios Todopoderoso, y más exactamente a su voz, que es también como el rugido del león, animal de fuego, rugido asociado con la doctrina y el poder emanado de ella, como señala Federico González en su diccionario de símbolos y temas misteriosos. El león de Judá es en realidad uno de los nombres del Cristo de la segunda venida, que está sugerida en estas palabras en las que también aparece el fuego. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Lucas 12:49, he venido a traer fuego a este mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Y también la exhortación a sus discípulos, id y abrasar el mundo. Pues en la perspectiva del esoterismo cristiano no es suficiente, aunque sí necesario, el bautismo purificador por el agua, el que otorga Juan el Bautista, sino que hay que bautizarse con el fuego sutilísimo del Espíritu, el que da acceso a los viajes celestes. En la masonería se diría que el iniciado pasa de la escuadra al compás, de los misterios de la tierra a los misterios del cielo. En el evangelista Mateo 10:34-36 leemos estas palabras que a muchos pueden extrañarles por la imagen que se han formado de un Jesús beatíficamente edulcorado, cuando es todo lo contrario. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Aquí dicha espada está representando a la propia doctrina plasmada en los evangelios, tanto los canónicos como los apócrifos, que emanan de su palabra
de su verbo. Por eso en algunos grabados medievales aparece Cristo con una espada que sale de su boca. Es la espada que en el simbolismo del grial otorga el poder de vencer a las potencias de las tinieblas, como hemos dicho antes. Es la espada que separa nítidamente lo sagrado de lo profano. Es la espada, en fin, que como el rayo fecunda la tierra y al hombre, comunicándole a su alma las energías del cielo. Esa paz a los hombres de buena voluntad de que se habla en el Evangelio de Lucas 2:14 viene posteriormente, como consecuencia de una victoria sobre las tinieblas, sobre nuestros enemigos internos. Pero lo importante es que todo esto evoca inmediatamente la acción del fiat lux proferido por el Verbo, en el principio de los tiempos, separando las tinieblas del caos, generando así el nacimiento del orden cósmico. Ese principio del tiempo está ocurriendo ahora mismo. No es una cosa histórica, ¿no? Pues la revelación del conocimiento es una permanente sorpresa y siempre es coetánea con el tiempo. Todas estas manifestaciones de una realidad otra nada tienen que ver con el reino de este mundo, sino con el reino de los cielos. Están prefigurando aquellas palabras de Cristo dichas ante Pilato y que recoge Juan en su Evangelio de esta manera. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato respondió, entonces le dijo Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he venido, he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y entonces Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esto es lo que significa ser hermanos en el Espíritu. Aquellos que, al contrario de Pilatos, el indiferente que se lava las manos, no se preguntan qué es la verdad, puesto que ya están en ella. Han nacido con ella y un trabajo previo de regeneración intenso consigo mismos les ha hecho reconocerla en su interior. Han oído en el silencio la voz del Espíritu. Del nous dicho en términos del hermetismo y del neoplatonismo alejandrino. Al ponerles el nombre de hijos del trueno a Santiago y a Juan, Cristo estaba indicando la filiación espiritual de ambos apóstoles con el Shaddai, el Dios Todopoderoso, con el que el propio Cristo se identificó, como se dice precisamente en el Evangelio de San Marcos 28:18. Toda potencia me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, Cristo, al nombrar a Juan y a Santiago los Boanerges, los hijos del trueno, les estaba otorgando el poder de la generación espiritual, ligada íntimamente al proceso iniciático, que nada tiene que ver con lo religioso, volvemos a repetir, ¿no? En este sentido, es muy probable que en la primitiva iniciación cristiana los hermanos Juan y Santiago desempeñaron un papel relevante en cuanto a sus compromisos respectivos con la verdad, en el sentido de que ambos estaban investidos de una fogosidad espiritual que en determinado momento tuvo que ser atemperada por el propio Cristo, como fue el caso relatado en el Evangelio de Lucas 9:52-54, que dice: y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron, porque Cristo tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Esta indiscreción, entre comillas, ¿no?, revela sin embargo en los Boanerges un vínculo con el fuego celeste, o sea, con el fulgor del rayo, y por tanto con la luz, pero también con el trueno, puesto que ese descenso del fuego viene precedido de un digamos, aquello que dicen digamos que baje fuego del cielo y los consuma, que es una plegaria, ese digamos, o dicho con más precisión, una jaculatoria, jaculatorius en latín, la cual deriva de jaculari y tiene el significado de lanzar. Sobre todo las palabras sagradas y fervorosas de la oración, y siempre en un sentido vertical, en un gesto que impulsa nuestro cuerpo y nuestras manos hacia arriba, hacia el cielo.
De ejaculatoria deriva también jacere, que es innegable la similitud fonética e incluso etimológica de esta última palabra, jacere, con el nombre de Santiago o Jacobo, en francés Jacques. En cierto modo, el nombre de Juan también está relacionado con ese impulso hacia arriba, puesto que uno de sus significados es alabanza a Dios. La ejaculatoria es un rito de fecundación espiritual, hemos dicho, que recuerda a ciertos ritos de otras tradiciones que buscaban atraer hacia la tierra, o el corazón del hombre, las energías benéficas de los dioses. Se les impulsaba a descender por un imperativo que estaba contenido en la propia eficacia del rito, gracias a las correspondencias y a las analogías entre el mundo superior y el mundo inferior, ¿no? Recordemos que el rito es el símbolo en acción, el símbolo actuante. El ser humano conforma una unidad, pero vive simultáneamente en tres planos perfectamente jerarquizados: el corporal, el psíquico y el espiritual. Los tres están interconectados, si bien se rigen por leyes adecuadas a la naturaleza de cada uno de ellos. Esos tres planos equivalen a los tres planos cósmicos designados como tierra, mundo intermediario y cielo. De ahí las constantes correspondencias y analogías, de nuevo, que entrelazan el macrocosmos y el microcosmos. Entrelazamiento simbolizado por la estrella de 6 puntas, o estrella de David, o sello de Salomón, como todos sabemos, ¿no? Donde el triángulo superior se refleja en el triángulo inferior, pero la estrella o el sello es una sola. Y es momento de decir que en el esoterismo judío, el verdadero esoterismo judío, en medio de esa estrella aparece el nombre hebreo del Dios Todopoderoso, El Shaddai. Esto no es por casualidad, pues si el mundo superior y el mundo inferior están unificados, es porque en medio de ellos, en su centro o en su corazón, está El Shaddai, que no es otro en realidad que el gran arquitecto del universo de la masonería, también llamado en el compañerazgo el gran geómetra del universo, al que se refiere el libro de la sabiduría, cuando dice que Dios ha dispuesto todas las cosas en medida, número y peso. No podemos desarrollar, desde luego, todo cuanto quisiéramos el simbolismo de este nombre divino, El Shaddai, cuyo valor numérico es 345, 345, o también 314, 314, que por separado, estos números, 345, coinciden con cada uno de los lados del triángulo rectángulo, un módulo sagrado de la construcción, pero también vinculado con las tres potencias que gobiernan el universo: la providencia, el número 3, la voluntad, el número 4, y el destino o la necesidad, el número 5. Tampoco es por casualidad que los dos hermanos Juan Evangelista y Santiago el Mayor sean los patrones respectivos de la masonería y el compañerazgo, lo cual confirma lo que dijimos acerca de los vínculos del esoterismo cristiano con las organizaciones iniciáticas de constructores. Es innegable que la masonería medieval y posteriormente la masonería moderna incorporaron algunos símbolos de esos propios del judaísmo, como el Shaddai y los 21 nombres de origen hebreo que jalonan los grados de la masonería escocesa, lo cual no es baladí, pues esos nombres son precisamente las palabras sagradas que forman parte de la transmisión de la influencia espiritual. Santiago y Juan Evangelista, y ciertamente Hermes Trismegisto, el 3 veces grande por su sabiduría, tienen el don otorgado por el verbo de comunicar una influencia espiritual que nos pone efectivamente en el camino hacia el encuentro de nuestra estrella interior, con nuestra Compostela interna, o polo celeste, pero experimentando en el interín, en el intervalo, la pasión, la muerte y la transmutación de la individualidad como una forma, en efecto, de amor y entrega al conocimiento, que necesariamente preceden a la sublimación en los estados superiores antes de la entrega definitiva al Padre, al Dios desconocido. Pues hasta aquí esta disertación
Excelente, mi querido Francisco, excelente. Has mencionado muchas palabras clave para hacer una extensión. ¿Te parece si para el próximo fin de semana le complementamos un poco? Bien. Bien, estás en tu casa, mi querido Francisco. Sí. El tema ha sido fascinante. Me ha encantado escuchar todo lo que nos has compartido. Efectivamente, la Masenie, los Fideli de Amore, el corazón de Cristo, simbolizado en el corazón de Jesús, la espada, etcétera, etcétera. Todo definitivamente vinculado a los hermanos templarios del medioevo, que efectivamente supieron converger toda esta sabiduría, y de donde viene, como bien nos has dicho, la escuela del campañonaje y las masonerías que descienden de aquí. Entonces, como bien nos has dicho también, el esoterismo cristiano va mucho más allá de lo que ahora nosotros podríamos analizar como los movimientos gnósticos actuales. Es decir, el cristianismo primitivo tenía una simbología mucho más amplia de lo que ahora podemos ver, y que efectivamente quedó incrustada y llamémosle incluso hasta disfrazada también en la religión católica, en la iglesia romana, como bien lo dijiste. Así que muy fascinante, me ha encantado todo lo que has compartido con nosotros, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Te extiendo la invitación desde ya para complementar este tema, hablar otro poquito más el próximo fin de semana. Una especie de tertulia, podríamos decir. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, pues encantado. Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Listo, Francisco. Te agradezco muchísimo. Estás en tu casa nuevamente. Te mando un fuerte abrazo fraterno. Igualmente. Nos vemos aquí el próximo fin de semana.